A ver, hasta el momento hemos trabajado diferentes métodos numéricos, ¿de acuerdo? Para la búsqueda de raíces. Es decir, dada una función f de x, nosotros buscamos el valor de x en el cual se haga cero, ¿de acuerdo? Es decir, buscamos el valor de x0 donde esto se haga cero y ya, ¿vale? Eso es todo lo que andamos buscando. De ahí en fuera, no nos interesa mucho más el resto. El chiste es que pues nosotros tenemos tanto métodos abiertos como cerrados, ¿de acuerdo? Dentro de los cerrados, generalmente nosotros necesitamos un intervalo AB donde podamos asegurar que está encerrada una raíz, ¿sale? Eso es todo, ¿de acuerdo? Y dentro de los abiertos, pues, no sabemos si tenemos encerrada una raíz o no. Eh, en el caso de Newton, por ejemplo, necesitamos, aparte de la función, conocer su derivada, ¿sale? En el caso de la secante no tenemos ese problema, solamente necesitamos dos puntos iniciales. En el caso de bisección y de falsa regla, pues nada más necesitamos conocer más o menos cómo se encuentran tener un intervalo y medio conocer la función. De ahí en fuera del programa en Python, en lo que gusten, pues ya no tiene sentido porque ya lo tenemos. Y lo único que necesitamos es modificar el valor de la función, ¿de acuerdo? Para el caso que se nos presente. ¿Sale? Voy a minimizar estas cosas porque eh, la idea en realidad es ver cómo se aplica esto dentro de diferentes problemas, para poder transformar un problema en algo que tenga que ver con esta estructura, ¿de acuerdo? Es decir, dar una función f de x y buscar dónde se hace cero o a qué se refiere con que se haga cero, ¿de acuerdo? Ok. La idea de entonces en estos momentos es detener el problema y ver cómo transformamos ese problema en algo de esta estructura para que lo podamos resolver. Para eso, pues vamos a ir a los métodos clásicos de casos. En este caso, estamos utilizando el libro que se llama Chapra de métodos numéricos. Estamos en la página 216. Página 216. Y vamos a resolver el ejercicio 2. Por decir algo, digo, el ejercicio 2 porque pues, es el que está aquí. Creo que tiene que ver más con su área. Ustedes me dicen si me equivoco. Dice, en ingeniería química, los reactores de flujo tipo tapón, es decir, aquellos en el que el fluido va de un extremo a otro con una mezcla mínima a lo largo del eje longitudinal, se usan para convertir reactantes en productos. Se ha determinado que la eficiencia de la conversión algunas veces se mejora recirculando una porción de la corriente del producto, de tal forma que regrese a la entrada para un paso adicional a través del reactor. Figura 8.2 es esta, es decir, se alimenta el reactor de flujo de tapón, sale y una parte se regresa, ¿de acuerdo? Para convertirse en una sección de alimentación. Sale. La razón de recirculando se define como el volumen del fluido que regresa a la entrada, es decir, el volumen del que regresa, entre el volumen de la salida del sistema, el volumen que sale por aquí. Supongo que se está procesando una sustancia química A para generar un producto B. Para el caso en que A forma B de acuerdo con una reacción autocatalítica, es decir, en la cual uno de los productos actúa como catalizador o estimulante de la reacción. Es posible demostrar que una razón óptima de recirculación debe satisfacer esta expresión, donde X a F es la fracción del reactante A que se convierte en el producto B. La razón óptima de recirculación corresponde a un reactor de tamaño mínimo necesario para alcanzar el nivel deseado de conversión. Utiliza un método numérico para determinar la razón
de recirculación necesaria, de manera que se minimice el tamaño del reactor para una conversión fraccional de X a F igual a 0.95. ¿Qué diablos tenemos que hacer ahí? Este es el problema y tenemos que encontrar un valor ¿de qué? Dice, utiliza el método numérico para determinar la razón, es decir, para determinar R, sale de la recirculación necesaria para que, eh, para que haga algo con un valor de X a F de 0.95. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues por principio tomamos las funciones, ¿no? Logaritmo natural de 1 más R por 1 menos X a F sobre R de 1 menos X a F igual a R más 1 sobre R por 1 más R de 1 menos X a F. Y sabemos que X a F es igual a 0.95. Esto es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Esta es la información que nos dan y nos piden calcular R. ¿Cuál es el valor de R? ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata? Primero, ¿les queda claro quién es R? Sí, profe. Mándame. Pues es el recirculado, ¿no? Ok, es la razón. Es el volumen que sale de acá menos el que sirve de la alimentación, ¿de acuerdo? Bueno, no, el que sale es el que regresa, el volumen que regresa entre el que sale. Ok, es una razón, es una división, ¿de acuerdo? Y satisface esta ecuación y nos dan este X a F. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? Lo que sale del reactor. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque si nosotros no sabemos eh, de qué se trata el problema, pues no podemos resolverlo. ¿Sale? Aquí nos dice, empecemos al revés. Utiliza un método numérico para determinar la razón de recirculando. O sea que lo que tenemos que calcular es la razón de recirculando. ¿Quién es la razón de recirculando? R. R. Ok, es R. ¿De dónde la tenemos que calcular? De la ecuación larga, ¿no? Ajá, esa. De este. ¿Sale? ¿Bajo qué condiciones? Bajo esta X a condición. F igual a 0.95. Ok, entonces quiero calcular la R que está aquí con un X a F de 0.95. Es decir, eso al menos nos debe de decir, quién sabe cómo tengamos que hacerlo, pero sabemos que esto se transforma en 1 más R por 1 menos 0.95, sustituyendo el X a F. R por 1 menos 0.95 igual a R más 1 sobre R por 1 más R
1 menos 0.95. Salvo su mejor opinión, creo que valdría la pena medio simplificar esto. Es decir, 1 menos 0.95 es 0.05. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión se transforma en logaritmo natural de 1 más 0.05 R sobre 0.05 R igual a R más 1 sobre R por 1 más 0.05 R. Y ya, párala de contar. La pregunta es, ¿cómo calculo R de aquí? Consideren que esta expresión en realidad está dentro del logaritmo. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos R? ¿Cómo despejamos R de ahí para poderla resolver? Podríamos Quitar igualar primero a el cero y, bueno, Usted Primero continúa. sería eliminar el logaritmo. y mejor primero eliminamos el logaritmo. Eliminamos el logaritmo con una exponencial. ¿Ok? Pues al cliente lo que pida. A ver. Esto sería 1 más 0.05 R. yo pensaba igualar a cero, profesor, y luego tomar ahí que esa fuera la función y ahora sí ya aplicar el método numérico. Sí, pero sus compañeros gritaron más fuerte y gritaron primero. Además, usted decidió quedarse callado. Ahora se aguanta. Pues es que, bueno, mejor ya no digo nada. No, 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 dígalo, porque, pues, porque nada más sus compañeros van a opinar. No, es que este no es mi ambiente, profe. No Entonces tengo que importa que no sea su respetar a ambiente. los ISA. ¿Y eso qué? ¿A quién le importan los ISA? Ah, no, se está grabando. No, sí nos importan los ISA. Pero eso no importa, no implica que no sea su opinión también importante. Entonces sí estaba bien, profe. No sé, no sé qué dijo. Dije que opinara, no que estaba bien. Lo de igualar a cero. ¿Y cómo igualamos a cero? Pues nada más pasamos lo que está del lado derecho al lado izquierdo y ya, quedó igualado a cero. ¿Los demás qué opinan? Que lo que intentamos hacer es despejar R, ¿no? Pues no sé si igualando lo podemos unir mismos, ¿cómo se les dice esto? Factorizar, Ok. así, ¿sí? ¿Mm? Ok, ok. La pregunta, antes de que continuemos con el despeje de R, de aquí no podíamos despejarla. Pusimos la exponencial. ¿De aquí queda más claro cómo despejarla? Yo digo que sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué paso continuaría para poder despejar? Perdón, se apagó esto un segundo. Ahí está. ¿Qué es lo que sigue para que podamos despejar? Pues es que se haga lo que haga, aún así va a quedar la R de un lado del otro. O sea, como tal no se va a poder despejar tan fácilmente. ¿Qué opinan los demás? Pues que sí, ¿Por qué no porque hacemos lo que dijo? ¿Por qué no hacemos lo que dijo el compañero? De que en ese momento donde está el moradito, pasamos el R más 1 sobre R por 1 más 0.05 R. Entonces ya quedarías en el E del otro lado. Ok, o sea, lo que proponen es pasar una de las dos expresiones, pasar esto para acá o esto para acá, o como Como quieran, dijo el pero compañero, la pregunta sería, tengo esta expresión,
¿sale? Estamos acostumbrados a despejarlo porque estamos acostumbrados a trabajarlo de manera analítica, ¿vale? Lo pasamos a su forma exponencial y no vemos pues, tampoco por dónde pueda factorizarse, ¿sale? Y no es sencillo factorizarlo porque, pues, por dos motivos. Primero, porque no es factorizable la R. Al menos no de manera tan directa. Y segundo, pues porque es un problema de métodos numéricos, no va a ser factorizable. La idea es que utilicemos métodos numéricos. ¿De acuerdo? Ese sería el más pragmático. No es que el que se dé en la realidad, pero no es el que se dé siempre en la realidad, pero resulta que es el más común. Tenemos un problema cuyo modelo es bastante extraño y no podemos encontrar su solución porque no podemos factorizarlo. Pues apliquen un método numérico, nada más llevándolo a una estructura adecuada. ¿De acuerdo? Una de las cosas es que yo les recomendaría utilizar esta estructura para aplicar un método numérico más que esta. ¿Por qué? Porque el dominio del exponencial, ¿sale? Si esto está bien definido, son todos reales. De esto no, tendríamos que estar cuidando que no se volviera incluso negativo. ¿De acuerdo? Entonces, llevarlo de esta forma podría ser una buena alternativa. Nada más cuidando pues, los cocientes. ¿Sale? Ok. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo llevamos esto a una estructura de este estilo donde se haga cero? Porque pues, eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Podemos pasar restando el e elevado a todo eso del lado izquierdo. Y entonces ahora sí va a quedar igualado a 0 y podemos decir que si f de x es igual a 0, entonces f de x va a ser igual a toda esa relación. ¿Sale? Su compañero va en buen sentido. Lo que propone es esto. 1 más 0.05R sobre 0.05R menos E a la R más, ¿verdad? Perdón. Ya estoy escribiendo de otro lado. Es que me quedó la E muy acá. E elevado a la R más 1 sobre R por 1 más 0.05 R igual a 0. Si nosotros decimos f de R igual a 1 más 0.05 R sobre 0.05 R menos E a la R más 1 sobre R por 1 más 0.05 R, ¿sale? Y decimos, pues busco R0 tal que F evaluada en esto nos dé 0, pues estaríamos resolviendo esta ecuación. Y estaríamos, por tanto, este R0 que encontremos aquí sería el valor de R que estamos buscando. Bien. Vamos a continuar entonces en este sentido. ¿Sale? Ya tenemos la función. Ya sabemos que la queremos igualar a 0. ¿Qué método numérico ocupamos? Uno cerrado. Pueden usar el que se les antoje, ¿de acuerdo? Solamente que el que ocupen deben de cumplir sus condiciones para su uso. ¿Sale? Propone un método cerrado. ¿Qué método cerrado? Primero, la elección del método. ¿Cuál método usamos? Pues es que va a depender de los valores que tengamos, ¿no? ¿Qué valores tenemos? No recuerdo.
Pues si quiere vemos el texto. Bla, 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 Así bla, va a ser bla. uno cerrado porque decía arriba entre paréntesis A y B unos valores. No, pero Ajá. este es del 8.1. Ah, entonces olvídelo. De hecho, no nos da valores. En esos casos, entonces, ¿qué procede, profe? Cuando nos dan valores, ¿cómo elegimos los valores? Pues depende del contexto del problema. A ver. Nuevamente, les pregunto, ¿qué es R? La razón de recirculación. Ok. ¿Eso qué significa? Una parte del producto que regresa al inicio. Ok. Bueno. Es una parte del volumen de salida que regresa a la alimentación. Y ya con eso hacer más pequeño el reactor. Ok. Entonces, al final del día, R es una división de valores. ¿De acuerdo? De, ¿Qué valores puede tomar R? Mayores a 0, positivos. Ok. Entonces, R mayores a 0. Nada más. ¿Entre qué valores está R? ¿Qué valores puede tomar R? A ver, les pongo la razón y el dibujito. Así como que qué valores puede tomar R. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Todos los números reales. ¿Todos los números reales? O sea, sí, pero siempre y cuando sean positivos, porque no podemos tener volúmenes negativos. O bueno, Entonces, sí, no. positivos. Perfecto. Por ejemplo, voy a inventar un valor. Digamos que el volumen de salida es 10. ¿De acuerdo? ¿Qué volúmenes pueden ir de regreso? Cualquier valor. Menores a menores 10. a 10. Menores a 10. Menores a 10. Perfecto. O sea que no puede ir 15. No puede ir 20. Tiene que ser valores menores que 10. ¿De acuerdo? Ok. Es decir, los valores de aquí arriba, los valores de aquí, tienen que ser positivos, porque los volúmenes son positivos, pero tienen que ser menores o iguales que los de acá. ¿Sale? Eso es lo que me están diciendo. O quiero entender qué se trataron de decirme. ¿Es correcto? Sí. Entonces, el valor de arriba, ¿sale? Voy a ponerlo acá. Voy a llamar la parte de abajo. R es el volumen de reciclaje entre el volumen del sistema. ¿Sale? Para rápido. El volumen de reciclaje pues, es un número mayor o igual que 0, pero es menor o igual al volumen del sistema. Es decir, R, ¿sale? Si yo divido todo esto entre el volumen del sistema, esto es R, ¿estamos de acuerdo? Eso significa que entre qué valores está encerrado R. 0 y 1.
Entonces no era cualquier valor. Ya tenemos un par de valores limitantes para R. Debe ser entre 0 y 1. En principio así. Ahora veamos la función. R puede ser 0. Puede agarrar y sustituir en la función 0. No tendría sentido, porque entonces significaría que no estaría saliendo nada del reactor. Pero puedes decir que no está regresando nada al reactor y ya. Pero dentro de la fórmula tiene sentido. No, porque sería 0, ¿no? Bueno, quedaría, por ejemplo, del lado izquierdo 1 sobre 0. Y eso tiene sentido. Ah, que yo sepa, no. O es al revés. 0 sobre No, está indeterminado. Ahí está. Exacto, no podemos dividir entre 0. Entonces R no puede ser 0. R puede ser 1. Ahí sí, ¿no? No. Ahí no hay restricción ni nada. Ok. Entonces podríamos evaluar en 1 y en un valor un poquito mayor que 0 y ya tendríamos dos valores si quisiéramos utilizar un método cerrado, porque necesitamos uno donde nos dé positivo y otro negativo. O podríamos empezar evaluando en 1 y utilizando algún método abierto, no sé. ¿Sale? Les propongo esto. Evalúen en 1, ¿de acuerdo? La función, vean cuánto les da, ¿sale? Y piensen qué otro valor podrían encontrar donde les diera de signo contrario para utilizar un método cerrado. ¿Sale? Y nos vemos en 5 minutos, en 10 minutos, ¿de acuerdo? Vayan pensando qué valores podemos sustituir, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí,